y empezamos. Ok, 1 minuto entonces. Estamos en 05. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Marcela, por la organización. Esta es una nueva actividad de la red de infectología, intentando cumplir con los lineamientos. Estamos haciendo cada 2 semanas aproximadamente, en coordinación también con la SIC, que está haciendo cada 2 semanas intercaladas las actividades de docencia y capacitación y actualización. En este caso, las disertaciones van a estar a cargo de el doctor Diosnel Bouchet, que es el jefe del programa de VIH-Sida, EITS, tuberculosis y hepatitis virales de la provincia de Córdoba, y de la doctora Lorena Ravera, médica infectóloga, Diosnel también, a cargo del servicio de infectología del Hospital Rawson. Así que bienvenidos a los dos, gracias por la predisposición. Y Marcela, si querés aclarar los temas y algunas otras cosas referente a los certificados y esas cosas, brevemente, así le damos paso a la exposición de los compañeros. Sí, ahí puse que para la asistencia, apellido, nombre, DNI y sobre todo para aquellos de los que no tengo contacto, un correo electrónico, así se lo podemos enviar. Y respecto a los certificados de la actividad pasada, están en trámite de completar las firmas y se los vamos a ir enviando. El que no tenga alguno de los datos no los podemos hacer. Por ejemplo, DNI. Cuando falta DNI no lo podemos hacer. De la actividad pasada, los que no hayan puesto DNI se comunican conmigo y me lo van pasando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces comienzo yo, como está propuesta en la agenda. ¿Sí? Bien, bueno, buenas tardes. El doctor Díaz, la coordinación de la red, me pidió participar en esta nueva presentación. Gracias, porque la verdad es que uno, además de valorar los espacios compartidos, estas posibilidades de llegar a todos nos estimulan mucho y bueno, no sé si se está compartiendo bien. Sí, Diosnel, perfecto. Gracias. La consigna que recibí es que en los primeros 20 minutos yo aborde prevención combinada, la definición, los componentes, los desafíos. A mí me parece que más que nada es una convocatoria. Vamos a revisar estos conceptos, pero es una convocatoria a hacerle frente a este desafío como respuesta eficiente a estos problemas de salud. En los segundos 20 minutos entiendo que la doctora Ravera va a presentar PEP y luego preguntas y respuestas. Bueno, yendo rápidamente a los contenidos, decimos que una definición de prevención combinada es aquella que se refiere a una estrategia que articula diferentes componentes de la prevención biomédico, comportamental y estructural, que ya vamos a ver cómo se componen, y los aplica en diferentes niveles, desde lo individual a lo universal, para dar una respuesta a las necesidades específicas de diferentes grupos poblacionales y territorios y las distintas formas de transmisión del VIH, con foco centrado en la autonomía de las personas. Yo lo destaco de esta definición, que no es nueva, es del 2015-2016, dada por la OPS y que después lo llamó prevención combinada acelerada, le agregó ese adjetivo, y es que es una estrategia que debe articular estos componentes, porque en nuestro medio, cada uno de esos componentes tiene distinto grado de desarrollo, pero lo que vemos en las instituciones es que no siempre están articulados y ahí se pierde la chance de sinergia para lograr la eficacia esperada. Y lo otro que quiero destacar es que aplica a todos los niveles, todas las edades de las personas destinatarias de este esfuerzo, pero también todos los niveles de los sistemas de salud, ¿no? Por eso desde lo individual a lo universal, con foco centrado en la autonomía. Y para que una persona tenga autonomía, debe tener un buen caudal de conocimientos para que pueda optar libremente. Hay una definición más corta que dice que es una estrategia que consiste en ofrecer recursos preventivos en forma individualizada, ¿sí? No es una estrategia que aplica a todos por igual.
y de acuerdo a las necesidades de cada persona, según sus prácticas, preferencias y categorización de riesgo. Esto se refiere más concretamente a PrEP, donde la prescripción va a ser según sus prácticas, su riesgo y cómo prefiera asumir esta profilaxis, ¿no? Bueno, todo esto para lograr las metas 2025-2030 de OPS-OMS, menos del 10% de las personas que viven con VIH y grupos de población clave sufren estigma social y discriminación, menos del 10% de las personas que viven con VIH, mujeres y niñas y grupos de poblaciones clave experimentan desigualdades y violencia de género, menos del 10% de los países tienen leyes y políticas punitivas, más del 95% de las personas con riesgo de infección por VIH utilizan prevención combinada. Si nosotros como equipo de salud tenemos que organizarnos y ofrecerla. Cómo la utilizan el usuario del sistema de salud es un indicador a monitorizar. Las metas 95 que todos conocemos, el 95% de las mujeres con VIH acceden a servicios de salud sexual y reproductiva, una cobertura del 95% de los servicios para eliminar nuevas infecciones por VIH en niños y mantener con vida a sus madres, el 90% de las personas que viven con VIH reciben tratamiento preventivo para tuberculosis, digamos, podríamos proponernos como meta el 90% de las personas que viven con VIH son evaluadas para tuberculosis y descartar infección latente, el 90% de las personas que viven con VIH y las personas con riesgo de infección están vinculadas a servicios integrados. Y en el centro de todas las respuestas, las personas que viven con VIH y las comunidades. Esta definición fue adoptada por Argentina, América Latina, el Caribe, con esas metas que dije al 2030, con el lema de fin a la epidemia. Para eso hay que reducir las nuevas infecciones, fortalecer el diagnóstico temprano y oportuno y eficiente, e implementar el abanico de intervenciones que se enmarca en el concepto de prevención combinada, que fue declarado como un eje priorizado para la Dirección de Respuesta, la Dirección Nacional de VIH, Hepatitis, Tuberculosis y también por nuestro ministerio. Pero no solo eso, la nueva ley 27675 de mayo del 2022 lo establece claramente como una obligación desde el punto de vista legal. En su artículo 3, de acceso universal y gratuito a la salud, dice: los agentes del servicio público de salud, las obras sociales, entidades enmarcadas en las leyes 23.660 y 661, las empresas de medicinas prepagas y todos aquellos agentes alcanzados por la ley 26.682, como las instituciones que actualmente o en el futuro formen parte integrante del sistema de salud de la República Argentina, están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita a las personas expuestas, ahí entramos con la prevención, y o afectadas por el VIH, las hepatitis, las ITS y la tuberculosis, ofreciendo las herramientas que se encuentran en la estrategia de prevención combinada. Es explícita la ley y además me quiero detener un segundo en esto. Las personas expuestas son aquellas que tienen VIH negativa, pero también tratar con las personas ya con VIH, por ejemplo, tratamiento para todos, o por ejemplo, igual ahí estamos haciendo prevención de nuevos casos. 3 conceptos que quería compartir con ustedes que no podemos dejar de mencionar. Uno, todas las intervenciones están centradas en las personas, ¿sí? En sus grupos sociales y en los territorios. Sabemos las diferencias que hay en nuestro medio y en todo el país. Y la verdad que es la única forma para que tenga eficacia y efectividad la prevención del VIH y otras ITS. Y acá podemos decirlo, estamos en un grupo de colegas y de contertulios de la especialidad y del sistema de salud, pero muchas veces las intervenciones están ubicadas en el marco de lo que el equipo de salud puede brindar en el horario que puede brindar. Bueno, acá se está proponiendo repensar estrategias, horarios no formales, desburocratizar, ampliar en lugares no formales, como por ejemplo el consultorio de salud que se instaló en ATA, por ejemplo, ¿no? Otro concepto, el apoyo psicosocial, el asesoramiento y los tratamientos farmacológicos apropiados forman parte de un manejo integral que favorece la adhesión a las prácticas de prevención combinada. Y un punto importante es que los grupos de población clave suelen presentar mayores tasas de depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo de sustancias, hasta de suicidio, como resultado del estrés crónico, el aislamiento social, la violencia y su desconexión de una variedad de servicios de salud. Yo agregaría que ya existen o que a lo mejor deberíamos diseñar estrategias para la reconexión con el sistema de salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población clave?
La definición dice que son conjuntos de personas que por sus prácticas y condiciones estructurales se encuentran más expuestas a la infección por VIH y otras ITS que la población general. Estos colectivos sufren violaciones sistemáticas a sus derechos y ello favorece a adquirir la infección o a que tenga una mala evolución. También hay barreras de tipo legal, social, estigma y discriminación que enfrentan estas personas y que acentúan su situación de vulnerabilidad. Este concepto me parece como sacado fuera, ¿no? En la sociedad, en los sistemas, pero me parece que tenemos que repensar porque nuestros sistemas de salud también a veces levantan barreras para la accesibilidad, estigmatizamos, tenemos un discurso expulsivo muchas veces, o sea, estar repensando y refrescando esto para las nuevas generaciones que se suman o para las que ya tenemos varios años adentro, suma calidad evidentemente. Pero en lo clásico las poblaciones claves son varones cis que tienen relaciones con otros varones cis, personas trans y trabajadoras y trabajadores sexuales. Esas son las definiciones que están en las guías. Resulta fundamental entender e incorporar en el razonamiento cotidiano que cada contacto de una persona con el sistema de salud es una oportunidad para valorar el riesgo y ofrecerle el circuito de prevención combinada. Por supuesto que en esto se destaca el primer nivel de atención como un actor central, pero se refuerza la importancia de articular con redes de referencia y contrarreferencia de otros niveles de complejidad para que ocurra lo esperado, sumando a los actores de la sociedad civil. Entonces, tenemos que avanzar hacia una descentralización del testeo en el primer nivel de atención, acompañado, gestionado por la sociedad civil, universalizar las pruebas rápidas, implementar y expandir el tema del tratamiento abordaje sindrómico de las ITS en el momento de la consulta y en el lugar de la consulta, y esto solo así podemos hablar de un abordaje integral de las ITS en el marco de la prevención combinada. Bueno, esos son los componentes que ya todos conocen. Lo estructural, que se refiere a todas aquellas estructuras que todavía discriminan o criminalizan a estos grupos vulnerables, incluye estrategias de intervención de abordaje de género, el marco legal, intervenciones de reducir estigma y discriminación. El comportamental son todas aquellas intervenciones que tratan de reducir, de modificar los comportamientos de las poblaciones clave hacia la adopción de prácticas más saludables, como reducción de riesgo en el consumo de sustancias, educación sexual integral, integrar pares, campañas de prevención y promoción de preservativos, y las estrategias de retención en el sistema de salud. Resulta fundamental que el sistema de salud no solo capte, inserte, sino que lo retenga en el sistema. Lo biomédico es lo que más tenemos desarrollado, PrEP, PEP, preservativos, testeos, etcétera, vacunas, y aclara que todas estas intervenciones deben necesariamente incluir los servicios de salud desde los niveles de gestión hasta lo asistencial e involucrando y compartiendo con todos estos compartimentos, estos componentes, la comunicación. Estos componentes deben estar articulados con una misma cadena que tracciona hacia un mismo sentido, porque de lo contrario pierde potencia y pierde eficacia, ¿no? Estos son todos los componentes que figuran en el manual de OPS y OMS de prevención combinada: circuncisión masculina voluntaria, preservativos, campos de látex y preservativos vaginales y penianos, derechos humanos, que en derechos humanos tenemos grandes desarrollos, la nueva ley. Nuestro Ministerio de Salud tiene una oficina de derechos humanos, la eliminación de la transmisión materno-infantil, un punto crítico, importante, hepatitis, igualdad de género, infección de transmisión sexual en general, PEP, PrEP, que vamos a ahondar un poquito ahora, salud mental, salud sexual y reproductiva, vacunación, ¿sí? ¿Hace falta tener todo esto? No, pero lo tenemos que tener presente como meta, ¿sí? Podemos empezar con lo que tenemos, articulando, sinergizando, etcétera, y después ir sumando estrategias. Fíjense que en el año 2021, la Dirección Nacional de SIDA emitió esto que es una recomendación y directrices clínicas para el uso de PrEP como parte de una estrategia combinada, y al año siguiente, en el 2022, amplía el VIH y las ITS en general y ya hace recomendaciones para la implementación. La parte teórica, lo que se debe hacer, está súper claro en todos lados. Lo que estamos lentos y con muchas dificultades es en implementar esta estrategia. Y fíjense que en diciembre del año pasado, la Dirección Nacional
emite este documento que es el Plan de Implementación para la Prevención Combinada de VIH-ITS. Y no es una guía amena, pero la verdad, recorté solo este concepto que dice que el proceso de implementación se refiere al conjunto de actividades que debemos hacer con el objetivo de introducir la intervención de prevención combinada o que sea una innovación y promover su adopción, en primer lugar, por parte de los equipos de salud y de la población. Incluye distintas etapas como planificar, involucramiento de actores clave, implementación, monitoreo, educación. Pero estamos, por eso digo, empecé diciendo, agradezco estos espacios porque tenemos que ir insertando en el equipo de salud esta estrategia como parte cotidiana de trabajo, ¿sí? ¿A qué se refiere con actores claves, perdón? Bueno, para centros de testeo como los CEPAT, servicios que reciben demanda de ITS o demanda de profilaxis post-exposición. Fíjense que nos dice servicios que brindan profilaxis post-exposición. Si hay un servicio de primer nivel de atención que recibe demanda de PEP, bueno, no la tiene, pero sí le recomienda que en las próximas horas vaya a tal lugar, hable con fulano de tal, que está regionalizado y que ahí va a recibir todo. Servicios que ofrecen tratamientos hormonales, hormonización, la sociedad civil que trabaja en materia de VIH, equipos médicos con capacidad de monitorizar y prescribir antirretrovirales, farmacia, los circuitos, los equipos vinculados al tamizaje y diagnóstico, las pruebas de laboratorio, los bioquímicos con los controles de calidad, son actores esenciales para que esto funcione. ¿Cuál es el circuito de acceso a prevención combinada? La población clave puede acceder a esto a través de una organización de la sociedad civil que está promocionando o del equipo de salud, con lo que encuentran ahí a mano derecha distintos puntos en el sistema de salud. Pero si no incorporamos que esto existe y que lo podemos ofrecer, nunca lo podemos implementar, pero nunca lo vamos a ofrecer. Entonces, la idea es un circuito de prevención combinada que va a evaluar si esta persona que tengo al frente es candidata a PEP porque hace menos de 72 horas, o a PrEP después de haber recibido profilaxis post-exposición, o necesita terapia antirretroviral para personas ya con VIH. En todos los casos, asesorar, acompañar, tender puentes, ofrecer preservativo y lubricante, testeos, antirretrovirales, asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva, ¿sí? Probablemente sea el dispositivo que el sistema de salud brinde para una incorporación efectiva de las personas al sistema de salud. Bueno, en la prevención del VIH tenemos todos esto, pero en Córdoba tenemos métodos de barrera bastante nuevos como los preservativos vaginales con lubricantes. Me detengo un segundo en I igual a I. Hablemos de I igual a I con nuestros pacientes. Es un recurso formidable que tiene que ver con derechos, con autonomía, con mayor adherencia, con mejor sentir frente a convivir con VIH. Bueno, las pruebas, las pruebas rápidas, el abordaje sindrómico, PrEP y PEP y tratamiento para todos. De profilaxis post-exposición no le quiero espoliar nada a la doctora Ravera que ya sigue, pero me quise detener en estas dos plaquitas que encontré que me parece muy interesante. Es altamente eficaz, la tolerancia mejoró significativamente con los nuevos esquemas y en el gráfico de arriba a la derecha vemos cómo la eficacia disminuye con el transcurso de las horas. Entonces, ello lo define como una urgencia, ¿sí? Es importante, pero fíjense estos conceptos o puntos clave. La PEP es un recurso subutilizado, ¿sí? En nuestro medio cada vez crece más la indicación de PEP luego de una exposición sexual, pero la PEP está claramente instalada cuando a un profesional de la salud le ocurre un accidente. Y eso está fantástico, se mueve todo el mundo y en pocas horas ocurre lo que tiene que ocurrir. Pero fíjense estos datos de esa guía que recorté. 96% la ofrece ante violencia sexual, pero solo el 65% en el caso de relaciones consentidas. Eso es violencia intradomiciliaria, ¿sí? Que no es capaz de pedir o que se acerque y pide y no le ofrecemos PEP. Diosnel, disculpa, 2 minutos más. Listo, ya llegó al final. A pesar de la alta incidencia de VIH en poblaciones trans, solo el 5% de las prescripciones fueron trans. Más del 45% no cumplen y los esquemas son altamente tolerables. ¿Qué es la PrEP? Es la profilaxis preexposición. Es eficiente toda esta literatura que a propósito la puse de esos años, está demostrada la eficiencia.
y es el uso de fármacos, pero anticipándonos a la exposición. La efectividad aumenta a medida que más nos anticipamos a la exposición, ¿sí? Es efectiva, requiere una adecuada adherencia, no protege contra otras ITS y no es una urgencia. No es para todas y todos, no es para siempre, es dinámica y no es el único componente. Se la debe indicar en aquellas personas con riesgo sustancial de adquirir VIH, y eso es lo que se define como una incidencia anual esperada de 3 por 100 personas al año en poblaciones claves que deben ser priorizadas. Pero cualquier persona que nosotros consideremos que tiene una vulnerabilidad aumentada, debemos ofrecerle PrEP. Lo mismo que si la persona se autopercibe en riesgo, ¿sí? Obviamente tiene mayor efectividad y mayor impacto en poblaciones con mayor vulnerabilidad. Eso es una buena herramienta motivadora, y hay un montón de personas que no se autoperciben en riesgo. Los criterios de elegibilidad son esos: varones cis que tienen relaciones con otros varones cis o mujeres trans que no usan siempre preservativo en sus relaciones anales, o que tienen un diagnóstico clínico de una ITS bacteriana en los últimos 6 meses o que han recibido PEP. Pareja serodiscordante en la cual el polo positivo no tiene una carga viral documentada en los últimos 6 meses indetectable y no usa preservativo. Trabajadoras sexuales y usuarios de drogas. Bueno, eso es un cuestionario que ofrece OPS para establecer el riesgo. Esas son las condiciones que nos establece la Dirección Nacional de SIDA para ofrecernos PrEP. Que la carga esté notificado en CISA como profilaxis preexposición, que el tratamiento antirretroviral esté cargado en CISA, el registro del test negativo no mayor a 1 semana para la consulta inicial y no mayor a 90 días en las sucesivas, lo mismo para sífilis. Bueno, notificación en CISA. La estrategia Córdoba tiene esos ejes que no se negocian: centrado en prevención, que sea integral, que tenga perspectiva de género y enfoque de derecho, que parece una frase muy elaborada, pero tendríamos que meditarla mucho. La interculturalidad, que no necesariamente se refiere solo a pueblos originarios y demás, sino hay interculturalidad con un alto nivel académico altamente afectado por VIH que nunca fue alcanzado por estas estrategias. La estrategia Córdoba fue presentada a las altas autoridades con referentes de hospitales y referentes directores, jefes de servicios de programa y el primer nivel de atención, sumando a las municipalidades y la sociedad civil. Como desafío 1, todo centro de salud es un centro base, llamado que es, y los de segundo y tercer nivel ofrecen además PrEP y PEP. Ese es un núcleo base: preservativo, testeo rápido, diagnóstico de ITS, abordaje sindrómico, incluir y retener, notificación en CISA, sistematizar datos y mirar, y después podemos sumar PrEP y PEP fuertemente indicado, ILE, IVE, uso en violencias, etcétera, con un foco importante en transmisión materno-infantil de la sífilis. Una gran lupa sobre personas gestantes y sus parejas. El desafío 2, todos los centros de salud ofrecen pruebas rápidas para VIH y sífilis. Todas las personas con una prueba rápida para VIH reciben asesoramiento y en el momento se les saca una muestra para confirmar diagnóstico en el punto de consulta y articula con el segundo y tercer nivel para incluir a la persona en el sistema. Y todas las personas con prueba rápida para sífilis reciben asesoramiento, extracción para la BDRL de seguimiento y reciben una dosis de penicilina en el momento de atención. Ahí están todos los componentes. La rectoría estaría en el programa, involucrando la red de infectología, laboratorio, epidemio, las ORIS y lo asistencial. Hasta ahí llegó mi propuesta y bueno, estimo que posteriormente, si es que responderemos preguntas como ustedes decidan los coordinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Diosnel. Ahí está perfecto, Lore. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Díaz y a toda la red por la invitación para participar en esta nueva exponencia que convoca a la mayoría de los infectólogos e infectólogas de Córdoba. Ojalá podamos llegar de la misma manera siempre y cada vez a más personas y a más colegas. La idea es que Diosnel, gracias por la introducción a PEP, Diosnel, es que hablemos un poquito del manejo de la exposición ocupacional y no ocupacional al VIH y cómo abordarlo. No sé por qué me pasa. Bien.
Para introducir, vamos a decir que nuestro comité comenzó a funcionar en forma orgánica bajo una disposición interna hospitalaria en el 2012, pero ya funcionaba y con otros integrantes que no estamos aquí presentes desde años anteriores. Lo integrábamos infectólogas e infectólogos, trabajadoras sociales y farmacéuticas. Se comenzó con sensibilizar a través de talleres y entrenamientos al personal al cual estaba dirigido, el personal de salud. Se hicieron capacitaciones no solo en Capital, sino también en muchos lugares del interior, tanto en el Ministerio de Salud como en nuestro Hospital Rawson y además en otros hospitales del interior a pedido de los mismos. Se envió material de trabajo y normas de procedimientos a todos estos lugares. Se enviaron también planillas para notificación y para fortalecer la referencia y contrarreferencia. Se comenzaron a tabular los datos y en base a esta tabulación se tomaban decisiones o conductas o se modificaban protocolos según los resultados. Entonces, ¿de qué se trata la exposición ocupacional? Un accidente ocupacional es todo aquel accidente punzocortante en los trabajadores de la salud, así como la exposición a membranas mucosas y piel no intacta durante la atención de pacientes o durante la manipulación de muestras que implique un riesgo de transmisión específicamente para los patógenos que vamos a mencionar ahora, que son el virus del VIH, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. La exposición no ocupacional, un accidente no ocupacional, es aquel que ocurre fuera del ámbito de la salud y que implica el contacto con fluidos infectantes o potencialmente infectantes para los mismos virus mencionados con anterioridad. ¿Y qué es ENO, la exposición no ocupacional? Es ni más ni menos que la exposición por vía sexual que incluye la agresión sexual de niñas, niños, adolescentes o las relaciones sexuales no consentidas o consentidas donde no hay uso de preservativo o donde se constata posteriormente la ruptura del mismo. Por ende, ¿a qué nos referimos cuando definimos profilaxis posexposición? La profilaxis posexposición para VIH o PEP constituye una herramienta de prevención que consiste en el uso de medicamentos antivirales para reducir el riesgo de infección luego de situaciones de potencial exposición al virus de VIH. Su incorporación está recomendada por la Organización Mundial de la Salud y está dentro del marco de una estrategia de prevención combinada, como mencionó hace minutos el doctor Boucher. También se propone como profilaxis posexposición, por supuesto, la vacuna de la hepatitis B. Para hepatitis C aún no tenemos profilaxis. ¿Qué serían modelos animales? Que luego del ingreso viral había una multiplicación dendrítica en la piel, en las mucosas, posteriormente el paso a ganglios linfáticos regionales y desde ahí la diseminación sistémica. Entonces lo que tratamos de hacer con la profilaxis posexposición es retrasar esta diseminación, inhibiendo la multiplicación viral para generar esta ventana. La profilaxis retrasaría la multiplicación del inóculo inicial, por lo que prevendríamos de esta manera la infección crónica. Por supuesto que no hay trabajos, porque no es ético, de casos y controles. Sí hay trabajos prospectivos que demuestran que hay factores de riesgo. Desde el año 97 se han publicado varios estudios. Uno de ellos fue una revisión retrospectiva de casos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, donde identificaron 4 factores de riesgo para esta transmisión y el riesgo global de adquirir o no a través de un accidente punzocortante este virus y el virus de la hepatitis B. Y estos factores son pinchazos profundos, agujas utilizadas para acceso venoso o arterial, contaminación visible del material con sangre o fluidos con sangre y la infección avanzada por el VIH del paciente fuente. También se demostró que la profilaxis con AZT o sidobudina disminuyó más del 85% el riesgo de transmisión en los trabajadores sanitarios después de una exposición percutánea. Entonces vamos a ver los factores de riesgo. Mencionamos el tipo de patógeno. El riesgo global de transmisión en Estados Unidos y en la mayoría de los países describen prácticamente los mismos porcentajes. Quiero que hagamos reforcemos este concepto del riesgo global de transmisión para el virus de la hepatitis B oscila entre 3 y 40%, ya vamos a ver por qué ese rango tan amplio.
para hepatitis C 1.8%, y si observamos cuando hacemos referencia al VIH, si el accidente fue percutáneo, miren la diferencia, 0,3% cuando compromete membranas mucosas a través de salpicaduras, contacto directo, entre menos del 0,1% al 0,1%, y con piel sana, prácticamente, o sea, no es prácticamente, no hay riesgo, el riesgo global es menor al 0,001%, o sea, no sería posible la transmisión. Con respecto al tipo de exposición, se considera exposición de riesgo a todo contacto de piel que no esté intacta a través de una injuria percutánea, una herida abierta, en mucosas intactas o no, a través de salpicaduras, a través de relaciones sexuales con materiales infectantes como la sangre, tejidos con sangre, fluidos con sangre, secreciones vaginales y rectales, semen, y con secreciones potencialmente infectantes como son líquido cefalorraquídeo, pleural, acítico, líquido amniótico. No se consideran materiales infectantes orina, secreción nasal, saliva, lágrimas, materia fecal, sudores, esputo y vómitos, a menos que contengan sangre visible. Eso tiene que quedar bien claro. Con respecto al material involucrado, en esta tabla vemos cuáles son los materiales que tienen capacidad de transmitir el VIH, que los vimos antes: sangre, semen y fluido preseminal, fluidos vaginales y rectales, leche materna, órganos y tejidos, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, pleural, articular, pericárdico, y las que mencioné que no tenían capacidad de transmisión, excepto que tengan sangre visible. Esto es simplemente para graficar de mayor potencial infeccioso a menor potencial infeccioso, y sin potencial infeccioso, los mismos líquidos no los voy a volver a mencionar. Cuando hablamos del último factor de riesgo del paciente fuente o el estado de la fuente, todos sabemos que los dos momentos, esta es la historia natural del VIH, sin que tomemos ninguna acción contra el mismo. Hay inicialmente desde el día 0 un inóculo viral que produce un aumento significativo de la carga viral hasta que en algún momento comienza a descender la misma y se estabiliza hasta pasados varios años, y vuelve a replicar si no iniciamos terapia antirretroviral. Lo mismo ocurre, pero en forma contraria, con los linfocitos CD4, que al inicio hay un descenso brusco, luego comienzan a estabilizarse, hay un equilibrio entre el virus y el sistema inmune, hasta que posteriormente, si el paciente o la paciente no comienza con terapia antiviral, las defensas comienzan a disminuir y estamos en la etapa de aparición de síntomas constitucionales, infecciones oportunistas, definitorias de SIDA y posteriormente la muerte. En el inicio y en el final de esta patología es donde mayor cantidad de virus tenemos presentes, y esos son los dos momentos donde el paciente es más infectante y donde podemos tener mayor riesgo de transmisión del VIH en un accidente punzocortante o en una exposición no ocupacional. Cuando hablamos de hepatitis B, este rango entre el 3 y el 40% hace referencia a que el paciente es más infectante cuando tiene antígeno E positivo, que ahí aumenta el 30%, y cuando tiene antígeno de superficie positivo por más de 6 meses, que se transforma en un portador crónico cuando su carga viral es detectable para hepatitis B. Cuando la fuente es negativa para hepatitis B, es menor al 6%. Ese es el rango de diferencia que veíamos antes. ¿Qué sucede y qué debemos hacer si, a pesar de habernos cuidado, haber tomado las normas de bioseguridad, todas las medidas necesarias para evitar un accidente, lo mismo ocurre? Nosotros mencionamos 4 momentos en el abordaje de estos pacientes. El primer momento es el de recepción del paciente, donde debemos asesorarlo, la realización de pruebas rápidas o de serologías si no contamos con estos test rápidos, el inicio de la profilaxis post-exposición si califica para la misma, y el seguimiento de él o de la paciente. En la valoración inicial es muy importante que el médico o la médica recepcione a la persona sin demoras, sin burocracia,
sin pensar que esto no es una urgencia, como dijo el doctor Boucher, y yo ya lo voy a mencionar más adelante nuevamente, es considerada una de las urgencias infectológicas, el accidente ocupacional y la exposición no ocupacional también. Debemos hacer una buena anamnesis, tenemos que tener una escucha activa de lo que relata la o el paciente que viene a buscar consulta con el centro de salud. Debemos tener la empatía necesaria para que se pueda manifestar, para que pueda expresar sus miedos, sus inquietudes, para que pueda realizar preguntas. No deberíamos emitir ningún factor de juicio sobre el relato de esta persona y debemos acompañarlo durante la consulta en cuanto a los sentimientos que puedan surgir, porque en ese momento lo que le está sucediendo es muy importante y es muy grave para la persona damnificada. Tenemos que explicar el protocolo de actuación durante la consulta que realizamos y no debemos olvidarnos de evaluar si está vacunado o vacunada para hepatitis B, si toma medicación concomitante, si tiene alguna patología previa y si tiene alguna posibilidad de estar embarazada en el caso de ser mujer. Con respecto al laboratorio basal, en lugares donde contamos con test rápidos, en el día 0 hacemos test rápido para VIH, hepatitis B, hepatitis C y en el caso de una exposición no ocupacional también para sífilis, sino las serologías habituales para los mismos agentes etiológicos. Si tiene antecedentes patológicos, solo dirigido al laboratorio la patología de base. En este caso, si tiene alteración renal, tenemos que hacer una función renal porque vamos a utilizar tenofovir. Y como vamos a utilizar inhibidores de la integrasa y si tiene alguna alteración hepática o la tuvo, podemos también hacer un perfil hepático. Y la prueba de embarazo también, por supuesto, si es una exposición no ocupacional. ¿Cuándo recomendamos profilaxis post-exposición de acuerdo a la exposición que tuvo el paciente o la paciente? En todo accidente punzocortante con material de inyección, cuando la fuente sea usuario de droga endovenosa, esté infectado por VIH con una carga viral desconocida o detectable, o si el paciente es fuente desconocida, en un accidente doméstico con material cortante, cuando la fuente es un adulto o un adolescente infectado por VIH con carga viral detectable, cuando hay abuso sexual con penetración, si la fuente es una persona infectada con VIH con carga viral detectable o si la fuente es desconocida, por supuesto, y cuando tenemos contacto sexual consentido de adolescentes sin preservativos, adolescentes, niñas, niños o adultos, por supuesto, sin preservativo o si se constata la ruptura del mismo después del acto sexual. Si la fuente es una persona infectada, de nuevo, con carga viral detectable o es fuente desconocida. En todas estas situaciones se debe recomendar el inicio temprano de la profilaxis post-exposición. Y es muy importante destacar que hay que comenzar lo antes posible. No tenemos que esperar el resultado de los test rápidos, no tenemos que esperar mucho menos el resultado de las serologías. Lo primero es iniciar la profilaxis si está indicada y después tenemos tiempo para suspenderla. Idealmente debe ser dentro de las 2 horas de ocurrido el evento y no más allá de las 72 horas y dura 28 días o 4 semanas. Por supuesto que antes del inicio de la profilaxis tenemos que firmar el consentimiento informado. Esta es la planilla de notificación obligatoria, donde después se las podemos pasar para que la vean con mayor detenimiento, pero creo que la mayoría de los presentes la conocen. Destaca si es un accidente ocupacional o una exposición no ocupacional, todos los datos filiatorios codificados, dónde fue realizado, dónde ocurrió el accidente, los antecedentes personales, el tipo de profilaxis que se inicia, el horario y la fecha, es muy importante porque además de colocar cuándo ocurrió el accidente, es sumamente importante poner la fecha de inicio de la misma porque cuentan las horas y esto a los fines legales es muy importante. También tenemos un espacio donde, si viene con el paciente o la paciente fuente, podemos, con el consentimiento del mismo, por supuesto, hacer los test rápidos para definir en ese momento si se inicia o no se inicia
En el caso de ser negativo el paciente fuente, podemos y debemos no iniciar la profilaxis post-exposición, y esto es el consentimiento informado, donde hay varios lugares que no quiero dejar que vean, donde nosotros colocamos el nombre o el código de la persona que se accidentó, el nombre del médico o médica que atiende a ese paciente, la fecha y hora de ocurrido el accidente, la categorización del riesgo, si tiene riesgo bajo, moderado o severo. Acá colocamos las infecciones HIV, hepatitis B, C y sífilis si amerita, y esto es importante. Si tiene indicación de profilaxis post-exposición, firma conforme el paciente o la paciente, aclara y coloca su DNI. Si no acepta, también tiene que hacerlo, pero en este espacio. Si no tiene indicación de profilaxis post-exposición, pero decide tomar en forma voluntaria la profilaxis, también tiene que firmar, pero en este otro espacio. Firma el médico que interviene y firma el jefe de guardia. Esto a los fines legales es muy importante. No tenemos tiempo ahora para hacer algunos comentarios sobre episodios anecdóticos que hemos tenido muy importantes en nuestro hospital, que me involucran personalmente, pero en honor al tiempo quiero decirles que este consentimiento es sumamente importante y debe llenarse siempre. Los regímenes de terapia antirretroviral para la profilaxis post-exposición en adultos y adolescentes mayores de 13 años, en nuestro medio utilizamos tenofovir más lamivudina, asociado a dolutegravir, pero hay regímenes alternativos con inhibidores de proteasa. No voy a entrar dentro del tema de pediatría, nosotros nos dedicamos a mayores de 15 años, pero está todo disponible, y en los hospitales, en el hospital infantil, en el pediátrico y en el hospital de niños, hacen el abordaje de niños, niñas y adolescentes con exposición no ocupacional, y reciben la terapia para profilaxis desde nuestro hospital. Como les mencionaba, en nuestro medio utilizamos la coformulación de dolutegravir, tenofovir y lamivudina, un comprimido cada 24 horas. Cuando se trata de exposición no ocupacional, asociamos, además, para las ITS, hacemos abordaje sindrómico y utilizamos acitromicina, 1 gramo más ceftriaxona, 250 miligramos en ampollas, metronidazol 2 gramos en una sola toma, y una dosis de penicilina de 2.400.000. Ofrecemos anticoncepción de emergencia que puede utilizarse hasta 5 días de ocurrido el incidente, y debemos recordar que ante la sospecha o confirmación de abuso sexual en menores de 18 años, el personal de salud tiene la obligación de realizar la denuncia ante la justicia, y no debemos olvidarnos de ofrecer, si la paciente está embarazada o cursa un embarazo posterior a una exposición no consentida, que tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Perdón. Con respecto a la vacunación para hepatitis B, la misma es obligatoria por ley. Si tenemos la posibilidad de realizar serología y tener títulos de anticuerpo, y tenemos más de 10 unidades por mililitro, no requeriríamos hacer profilaxis para hepatitis B. En el caso de que no esté vacunado, no tenga títulos de anticuerpos, tengamos mucho cuidado con esto, que este gráfico que está un poco desactualizado sobre la indicación de la vacuna y la gamma globulina hiperinmune. Si el paciente no está vacunado o no contamos con los títulos, tiene una vacunación incompleta, se debe iniciar la vacunación para hepatitis B. Pero la indicación de gamma globulina está indicada solamente en aquel accidentado donde el paciente fuente tiene demostración de infección por hepatitis B con una carga viral detectable o con antígeno E positivo en forma persistente, que implica replicación viral. O sea, no significa que al no estar vacunado deba sí o sí recibir la gamma globulina hiperinmune. Por favor, con esto tengamos mucha precaución.
Y por otro lado, hay evidencias de que aunque no tengamos más de 10 unidades por mililitro de anticuerpos, de títulos de anticuerpos para antihepatitis B, tenemos memoria mediada por células B que no son dosables y tendríamos protección. De todas maneras, en los no respondedores, las guías siguen indicando que se revacune al paciente. Como dijo el doctor Bouchet, el accidente punzocortante y la exposición no ocupacional constituyen una urgencia infectológica. Debemos empezar dentro de las 2 horas y hasta 72 horas de ocurrido el evento. La duración es de 4 semanas o 28 días. Para hepatitis B, tengamos en cuenta que el inicio de la profilaxis puede ser dentro de las 24 horas y hasta 7 días después de ocurrido el accidente. Para el inicio de la profilaxis se debe firmar siempre el consentimiento informado y tiene que ser un consenso entre el médico y el paciente para evitar abandonos. Con respecto al seguimiento, test rápidos o serologías de VIH, hepatitis B, C, el día 0, a la semana 6 y a las 12 semanas, o sea, hasta 3 meses, y si el paciente fuente es positivo para hepatitis C y el accidentado seroconvierte, se controla hasta el año. Perdón, Lorena, te queda 1 minuto, 2 minutos. Bueno, para sífilis igual seguimiento. Cuando iniciamos profilaxis debemos valorar si aparecen eventos adversos, se debe hacer la notificación inmediata y no se recomienda continuar con profilaxis si la misma se suspendió por más de 3 días. Con respecto a los eventos adversos o efectos adversos de la medicación, antes teníamos entre un 30 y un 60% de eventos y hasta un 35% de abandonos. Desde que usamos inhibidores de la integrasa, tenemos menos del 10% de notificación de eventos adversos y son cefaleas, mareos e intolerancia digestiva. Para mencionar simplemente, en el embarazo, tanto la vacuna, la gamma-globulina y los antivirales son seguras, deben indicarse y sí debemos mencionar los posibles riesgos para la mamá gestante y para el bebé. Las recomendaciones generales, asesoramiento y apoyo psicológico. En el lapso de 6 meses no debemos donar sangre. Se debe utilizar preservativo en las relaciones sexuales hasta dar el alta al paciente. Las mujeres en periodo de lactancia deben suspender la misma, si están en este periodo, por supuesto, y seguir al accidentado. Nosotros lo que hacemos es, en la guardia central o en los centros de salud, hacemos la valoración, los test rápidos, el laboratorio si está indicado, se firma el consentimiento, se inicia con el kit de profilaxis post-exposición, se envía a la farmacia para completar las 4 semanas y hacemos el seguimiento por consultorio hasta 3 o 4 meses. De lunes a viernes tenemos disponibilidad de atención con todas estas colegas médicas infectólogas que están en el hospital. Estos son los números del turnero y del call center. Y lo que nos importaba era mencionarles cómo deben incorporarse si así lo requieren a la red de PEP y ENO. Debe haber una nota de solicitud de incorporación a cargo de la máxima autoridad del hospital o del centro de salud, donde debe dejar constatado al o a los responsables del abordaje médico, al o a la farmacéutica a cargo, y contactos para comunicación efectiva se debe enviar al mail que acá figura. Nosotros vamos a proceder al envío de las normas de procedimiento, se va a realizar una capacitación y sensibilización de los equipos, el envío de planillas de notificación, el envío para de los kits de PEP y de ENO desde la farmacia del hospital, la cual está funcionando de lunes a viernes de 8 a 14, este es el mail de la farmacia, y para la reposición de kits siempre se debe enviar esta planilla de notificación y la receta, que se debe enviar de la siguiente manera. Es un documento legal, recuérdenlo, el código del o de la paciente con F o M, de acuerdo si es femenino o masculino, las 2 primeras letras del nombre y las 2 primeras del apellido, con la fecha de nacimiento completa. El número de documento, el tipo de accidente, las drogas que están solicitando, el nombre de la institución y la firma y sello del profesional. Los centros incorporados en Córdoba Capital, la mayoría de los hospitales públicos, varios municipales, instituciones privadas. En el interior, la mayoría de los hospitales provinciales regionales, algunos centros municipales, varios CAPS y el Polo de la Mujer. Estos somos los integrantes del
Comité de Accidentes Ocupacionales y No Ocupacionales. Y para terminar, queríamos decirles que, bueno, la prevención es la forma más efectiva de disminuir los accidentes ocupacionales. Las normas de bioseguridad deben implementarse siempre. El accidente y la PEP son una urgencia infectológica y no debemos esperar. Debe indicarse según una evaluación exhaustiva y se debe firmar el consentimiento informado. La hepatitis B es una vacuna obligatoria en los trabajadores de la salud. Cada hospital debería contar con kits para el inicio de la PEP, con responsables a cargo, con capacitaciones previas y normas de procedimientos que respalden las mismas. La notificación de los accidentes y de los ENO debe ser asumido como un compromiso para conocer la situación de cada lugar, y capitalizar el conocimiento debe ser la base para que éste llegue de manera ordenada a todos y todas. Nuestros desafíos, y pongo este paraguas que siempre habla Diosnel, de que no es ofrecer PEP u ofrecer PREP, sino que es un paraguas, la definición de prevención combinada. Nuestro desafío es seguir fomentando la prevención combinada y no solo asistir en la búsqueda de profilaxis tanto pre o post exposición. Debemos implementar en forma descentralizada y asociada a PREP, como mencionaba Diosnel, y fomentar la recolección de datos sistematizados para poder analizarlos y en base a las conclusiones valorar los planes de trabajo. Y nunca olvidar de que debemos ser siempre y en todo momento una zona libre de discriminación, todos los sectores de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Tenemos menos de 3 minutos. Doctor Díaz, ¿usted quiere hacer un cierre? Hay una pregunta en el chat. La pregunta dice, Lore, hasta que conecte el doctor Díaz, la pregunta dice si el paciente que consulta no tiene indicación de PPE, ¿tiene que llenarse igual la planilla de notificación? Rápidamente la respuesta. Sí, así es. Como mencioné antes, la planilla de notificación se llena en todos los casos, en el 100% de los casos. Si no tiene indicación y quiere tomar, lo debemos dar, pero se debe firmar y llenar la planilla. Bien. Otra pregunta, si hay planilla de PREP. No, no hay planilla de PREP, doctora. No recuerdo el nombre de la doctora que preguntó. Doctor Díaz. Sí, lamentablemente nos queda nada de tiempo. Simplemente agradecerle a los expositores, agradecerles que nos respetaron la consigna de 20 minutos cada uno, como habitualmente sucede, doctor Bouchet. Pero bueno, la verdad que muy interesante, muy claro. Podemos organizar algún tipo de respuesta a algunas preguntas. A mí me quedaban alguna pregunta con respecto a la gamma globulina y también a la cantidad de seroconversiones que ha habido a lo largo de estos años en personas que han sufrido accidentes ocupacionales o no ocupacionales. Sobre todo los ocupacionales. También mencionar que en realidad